Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos acompañe en el estudio de su palabra. Le rogamos que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Como lo dije en la reflexión anterior, vamos a empezar una serie de reflexiones. Lo digo porque, os digo esto porque estos mensajes serán publicados en distintos canales. Entonces es posible que algunos de vosotros no puedan entender por qué se suben ciertos mensajes, ¿verdad? Y no tener la continuidad. Por lo tanto, quiero deciros, por eso están los rótulos arriba de la imagen, que el canal oficial es el último mensaje del cuarto ángel. Allí encontraréis todas las reflexiones. En ciertos canales solamente aparecen algunas reflexiones, ¿verdad? Pero en el canal del último mensaje del cuarto ángel aparecerán todas las reflexiones. Por eso os invito, si así lo deseáis, suscribiros a aquel canal. No hay ninguna otra intención, pero, en fin, debido a YouTube, sobre todo porque hay ciertos vídeos en los demás canales y no paran de denunciar una y otra vez. Entonces, para que no desaparezca el canal, en el canal del último mensaje solamente están estas reflexiones, son hechas por mí, por lo tanto tengo plenos derechos de autor y no debería de pasar absolutamente nada con este canal. Por eso he decidido actuar de esta manera y no hay ningún otro tipo de interés. Bien, la reflexión de hoy está titulada Preparación para la crisis de las leyes dominicales. Para poder seguir con esta serie, averiguar cuál es el auténtico sábado y de paso también pues entenderemos cuestiones que tienen que ver con el pueblo remanente, con el pueblo final, con la preparación para el final, ¿verdad?, de la historia del conflicto universal. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios y a ver si podemos averiguar cuestiones que creo que son importantes para todos nosotros. Dice lo siguiente: no debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Por lo tanto, quiere decir que debemos de buscar un sitio en donde podamos adorar a Dios y sobre todo guardar el sábado, porque esto es el principal problema que trata, ¿verdad? Dice, pronto surgirá una crisis con respecto, atentos, a la observancia del domingo. Ahora bien, vuelvo a repetir, ¿cuál domingo? ¿Verdad? ¿Cuál domingo? ¿Según qué calendario? Y creo que en esta reflexión tenemos una respuesta a este asunto, ¿verdad? Dice, el partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas. Y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor, ¿verdad? Debemos ubicarnos en el lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. El Señor declara, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Como veis aquí, no da más referencia. Bien, ahora, ¿por qué Dios le da como referencia la luna y el sol al pueblo judío? Necesitamos comprender que el pueblo judío durante mucho tiempo ha estado en exilio, ¿verdad? Por lo tanto, había perdido, incluso hasta con la ley de Dios, ¿verdad? Había perdido toda referencia. Por lo tanto, aquí Dios tiene que empezar de nuevo a educar este pueblo, ¿verdad? A reeducar este pueblo. Y claro, para que no pierda el horizonte, pues le da ciertas referencias. Esto es lo que, bajo mi punto de vista, es lo que nuestro Dios trata de hacer, ¿verdad? Porque en la creación no vemos que le diga a Adán o que le haga alguna referencia a este asunto, ¿verdad? Y es muy raro, ¿no? ¿Por qué no lo hubiese hecho? Si realmente esta era la referencia. Pero vais a ver que la referencia era
la gloria de Dios en él. Por lo tanto, esta era la sumisión a la gloria de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Y le da referencia como el séptimo día, ¿verdad? Por eso al final del tiempo el conflicto está entre sábado y domingo. Alguien quiere pervertir este asunto, ¿no? Y yo creo que nuestro Dios no podía pedirnos guardar el sábado sin que el sábado que estamos guardando sea reconocido por Él como tal, ¿verdad? Y que el domingo sea el falso día, ¿verdad? De descanso, falso día de reconocer a Dios, ¿verdad? Como el Creador. Y por eso está diciendo lo que está diciendo. Sin embargo, aquí nos dará más referencias, ¿verdad? Aparte de que nos dijo, el partido del domingo se está fortaleciendo sus pretensiones falsas, ¿verdad? Pero vamos a ver según qué calendario, ¿verdad? Vamos a tratar de entender este asunto también. Y dice, debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar el sábado. Aquí también contesta la otra incógnita, si tenemos que salir de las ciudades. Y este mensaje fue dado hace más de 100 años, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos de tener claro que este asunto tenía que ser resuelto hasta ahora. Mucha gente está tratando de esperar que salga ahora. Incluso he escuchado ayer y comentando, ¿verdad? Con mis hermanos en aquella visita que hice al campo, ¿verdad? Hay quien cree que cuando se dará la ley dominical saldrán, ¿sí? ¿Y a dónde saldrá? Todo esto tiene que ser de antes, mis queridos hermanos. Tenemos que buscar esta situación de antes, ¿verdad? Y no en el último momento, ¿verdad? Porque será difícil si realmente esto ocurre así. Yo vivo fuera de la ciudad, pero estoy cerca de la ciudad. Estoy a 10-15 kilómetros de la ciudad, ¿verdad? Y estoy demasiado cerca. Aquí nos dice, y ahora mismo vamos a ver más o menos cómo tenemos que estar de cerca de la ciudad. Y dice, si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, dice lejos de las ciudades, pues tiene que ser a una distancia interesante, ¿verdad? Y yo siempre tenía en mente 50-80 kilómetros más o menos de las ciudades, y el lugar que vimos ayer más o menos está a una distancia aproximada, así unos, creo que son 60-70 kilómetros, una cosa así, de la ciudad más próxima. Por lo tanto, esta es la invitación, ¿verdad? Que nos pongamos en sitios suficientemente reservados como para que no podamos ser oprimidos, ¿verdad? Forzados de alguna manera de pisotear la ley de Dios. Por lo tanto, dice, podemos conseguir lugares lejos de las ciudades. El Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles, dice, ¿verdad? Y necesitamos comprender que en estos tiempos difíciles, estos lugares tienen que estar acomodados, acondicionados, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser preparados con antelación a estos momentos, ¿verdad? Por eso es la invitación de salir de las ciudades. Fijaos, dice, cuando el poder con el que se inviste a los reyes es aliado de lo bueno, ello se debe a que el que lleva la responsabilidad está bajo la influencia divina. Cuando el poder está aliado con la maldad, está ligado con los instrumentos satánicos y obrará para destruir a los que son propiedad del Señor. Y fijaos aquí lo que nos dice, porque necesitamos entender de qué nos habla, cuál es ese día, cuál es esa referencia para poder entender. Fijaos, dice, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico. Dice, en el lugar donde debería estar el sábado de Dios, y va en pos de las pisadas del papado. Ahora, pregunta, ¿cuál es el día de descanso que el mundo protestante está guardando? ¿Y por qué va en pos de las pisadas del papado? Entonces, ¿cuál es ese día? ¿De qué día nos habla? ¿Qué día guarda el mundo protestante? ¿Qué día trata de instaurar el papado? ¿Verdad? ¿Y según qué calendario? Pues yo creo que nos está hablando de nuestro calendario, de la actualidad, mis queridos hermanos. Por eso
He escuchado a algunos hermanos de algunos ministerios y no voy a dar nombres porque no ese es el propósito, ¿verdad? Señalar. Pero claro, cuando dicen que la sierva del Señor no creía en el calendario lunisolar, pues acabamos de ver en la reflexión anterior que fue llevada en visión. Y el mismo Jesús le señaló el sábado. Ahora pregunto yo, así en mi ignorancia, ¿verdad? ¿Había dejado a la sierva sin referencia? Y cuando la sierva nos habla aquí de lo que nos habla, ¿de qué está hablando? ¿De qué calendario? O sea, Jesús mismo deja a la sierva sin referencias, sin que comprenda. Y no tenía la sierva referencias del calendario el calendario caraíta, porque habían descubierto no hace tanto, ¿verdad? Habían descubierto 2300 tardes y mañanas, ¿verdad? El día de la expiación en realidad, ¿no? Y según el calendario caraíta, ¿no? El calendario de los jesuitas, oye, de los judíos. ¿No sabía de lo que habla? ¿No comprendía esta realidad? Yo creo que es un atrevimiento decir que la sierva no creía en el calendario lunisolar cuando lo utilizaron precisamente para entender cuál era el día de la expiación. Esto es un atrevimiento y yo creo que no corresponde, honestamente. Entonces, ¿por qué la sierva nos habla de este momento, de este calendario, de esta realidad? ¿En base a qué realidad será este conflicto entre el sábado y el domingo? Y es precisamente el último conflicto en la tierra. O sea, la última elección que el pueblo de Dios ha de hacer. ¿A quién adora? ¿Al creador del sábado o al creador del domingo? Yo creo que no quedan muchas dudas con respecto a eso, ¿verdad? Eso no quiere decir que el calendario lunisolar no existe y que no fue Dios el que lo presentó, pero claro, hay que entender los propósitos, las circunstancias, ¿verdad? En fin, si yo me equivoco, el hermano Ángel, con el cual trataré de invitarlo y de que juntos tengamos una charla, ¿verdad?, abierta, me pondrá en mi sitio, ¿verdad? Yo, como lo he dicho siempre, estoy abierto y trato de entender la realidad, pero para mí, la sierva no deja lugar a dudas, honestamente. Y atrevernos a decir que la sierva no creía en calendario lunisolar cuando descubrieron el día de la expiación precisamente con aquello, perdonen, pero yo creo que es un atrevimiento, hasta diría yo grosero, ¿verdad? Porque a la sierva fue Jesús el que le reveló el sábado. Y yo creo que le dio referencias como para comprender exactamente de qué está hablando. De cuál calendario, de cuál situación, de cuál circunstancias. ¿Verdad? Y esto aparte de que mi pregunta es, si el sábado es el sello de Dios, ¿no hubiese preservado el auténtico día sábado Dios, siendo su sello? Y vuelvo a repetir, ¿y por qué el enemigo de Dios está peleando para instaurar el domingo? ¿Verdad? ¿Según qué calendario? ¿Cuál día? ¿No entenderá él bien las circunstancias? Puede ser que nosotros seres humanos podíamos estar engañados, pero él, ¿por qué está peleando por el domingo? ¿No sabrá cuál es el sábado auténtico? Yo creo que son preguntas y planteamientos que vale la pena pensar y reflexionar sobre ello, mis queridos hermanos, ¿verdad? Porque yo creo que el enemigo está tratando de distraernos. Humildemente creo que es lo que está tratando de hacer, distraernos para perder realmente el correcto horizonte, ¿verdad? Espero que nos pueda ayudar, ¿verdad? Lo que nos dice el texto y identificar claramente de qué sábado habla y de qué domingo habla, ¿verdad? Incluso está dando la fuente de quién estaba tratando de instaurar y trata de instaurar el domingo, ¿verdad? Y va en pos de las pisadas del papado. Eso está claro. Y está diciendo, el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico, el domingo,
¿verdad? En lugar del sábado de la creación. Por lo tanto, yo creo que no cabe lugar a dudas en este aspecto, ¿verdad? Pero seguiremos viendo y tratando más textos para poder entender de qué trata de hablarnos, ¿verdad? Dice, por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, dice, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren, es decir, ser autosuficientes, porque sabemos que al final del tiempo va a ser difícil comprar, incluso vender, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos la autosuficiencia, ¿verdad? Tratar de ser lo más posible autosuficientes y no necesitar nada de fuera. Esto requiere un trabajo previo, queridos. No podemos esperar que venga la ley dominical y decir, venga, huimos al campo. ¿Y cómo van a aguantar? ¿Cómo sabremos cuánto tiempo tenemos que aguantar allí? Yo creo que debemos ser sabios. Dios, en su providencia, nos está hablando. ¿Queremos hacerle caso? ¿O queremos hacerle caso omiso? ¿Verdad? Por lo tanto, creo que está tratando los dos puntos, están ligados y nos ayuda a entender realmente qué sábado hemos de guardar y cuál es el auténtico conflicto, ¿verdad? Dice, de este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse, dice, a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Por lo tanto, aquellos que piensan que tienen que salir justo cuando se acerca la ley dominical, pues se están equivocando. Están cometiendo un gravísimo error. No estarán preparados y se verán obligados por las circunstancias, por el hambre y cualquier otra cuestión, de asumir lo que en realidad lo que está pasando hoy, ¿verdad? Cada vez más se ve que el trampa de la medicina de hoy, que se está promoviendo hoy, y que muchos hermanos nuestros, sin tratar de juzgar a nadie, porque yo no trato de influir en la conciencia de nadie, ¿no? Pero necesitamos saber la verdad. Y vamos a ver, y veremos, ¿verdad?, que nuestra conciencia fue violentada y que muchos hermanos cayeron en la trampa de aceptar esta medicina, ponerse esta medicina, ¿verdad? Pues esto mismo ocurrirá cuando se nos prohibirá comer. ¿Y qué haréis entonces, queridos? Si hoy no nos hemos preparado, ¿verdad? Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Si no preparamos de antemano esta condición, por el hambre y por muchas otras condiciones, circunstancias, mucha gente pisoteará la ley de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser inteligentes, mis queridos hermanos. Nuestro Dios nos pone sobre advertencia. ¿A quién queremos escuchar? ¿A los hombres? ¿A Dios? ¿Verdad? Porque no paro de ver, los maestros de Israel dicen, no, si todavía no es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. Últimamente, escucho mucho silencio, ¿verdad? Escucho mucho silencio. Me pregunto, ¿por qué se callan? Estamos en plena guerra, el conflicto es evidente. Pero se callan. ¿Por qué? Porque están atrapados por sus sueldos, por su posición y por muchas cuestiones más, ¿verdad? Por lo tanto, nos toca a cada uno de nosotros entender la verdad, la voluntad de Dios y elegir, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar también. Os invito, como siempre, ¿verdad? No me creáis a mí. No podéis tomar decisiones en base a nadie. Yo no puedo convertirme en conciencia de nadie. Lo único que puedo hacer es colocar la verdad encima de la mesa y que cada uno de nosotros, en conciencia, de manera personal, tomemos nuestras decisiones, ¿verdad? Yo no puedo tomar decisiones ni siquiera para los que están en mi casa. Mi esposa, mi hijo, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto. Lo único que puedo hacer es presentar la verdad. Y ellos han de decidir, porque la salvación es personal, queridos. La salvación no es en grupo ni nada por estilo. Es decisión personal. ¿Queremos acceder al árbol de la vida o permaneceremos con el árbol del conocimiento? Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos ayude a entender la verdad, tomar las decisiones correctas, y que
no permanezcamos en la confusión, en el error, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.